Yo creo que estamos en condiciones de partir. Ok. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a los que se han ido sumando a esta charla inaugural del semestre, del segundo semestre del 2020. No solamente esta es la charla inaugural de los talleres de formación, sino que es la charla inaugural del inicio del semestre de esta escuela de arquitectura y de los desafíos que tenemos por delante. Y por lo tanto es para todos nosotros un honor que quien dé esta conferencia sea el profesor Fernando Pérez Oyarzún, que además fue mi profesor de taller 1, pero era muy joven en esa época, de haber tenido unos 30 y tantos años, así que no es que ninguno de los dos seamos tan viejos, pero justamente eso justifica además tenerlo acá y me siento tremendamente honrado. Fernando Pérez Oyarzún, para todos ustedes, no solamente es muy conocido en distintos ámbitos de la arquitectura. Fernando es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Él ha ejercido como académico de nuestra escuela desde 1974, siendo actualmente profesor titular adjunto. Fue director de nuestra escuela de arquitectura entre el año 87 y el año 90. Fue decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes en la época en que estaba unido con la Facultad de Bellas Artes entre 1990 y el año 2000, jefe del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos, además su fundador y creador del programa de doctorado. También ha sido profesor no solamente en nuestra escuela, sino en las más prestigiosas universidades del mundo, ya sea como profesor o en pasantía, tanto en la Universidad de Harvard o, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge. Y además de las múltiples investigaciones y publicaciones sobre historia de la arquitectura en el siglo XX, sobre teoría del proyecto arquitectónico, ha publicado en las más prestigiosas revistas internacionales y nacionales, y también ha desarrollado importantes obras de arquitectura durante sus años de docencia e investigación. Las más recientes y más destacables son, por ejemplo, el edificio académico de la Facultad de Artes de la Universidad Católica en Campo Oriente, y el pronto a ser inaugurado y que esperamos que todos podamos usar prontamente, el Centro de Extensión de la Universidad Católica en el Campo Oriente, que fue diseñado también ambas obras junto al profesor José Quintanilla. Y actualmente Fernando es director del Museo Nacional de Bellas Artes, un cargo importante y relevante en el debate público nacional sobre la cultura y vinculándolo a la arquitectura. Por lo tanto, recibamos, quizás no con un aplauso, pero un aplauso virtual a Fernando, que inaugura este ciclo y este inicio de semestre con la conferencia es ¿qué hacemos en taller? Y que esperamos que obviamente sea motivador para todos ustedes, particularmente para los estudiantes. Muchas gracias, Fernando, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Luis Eduardo. ¿Se escucha todo bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. El honor es para mí. Demasiadas presentaciones, demasiadas expectativas. Me gustaría más bien establecer una conversación con ustedes. Cuando hace relativamente poco, Luis Eduardo, y a nombre en fin, de Renato y de otros que están a cargo de este asunto, me ofreció esta posibilidad. La acepté por el compromiso que tengo con la escuela y lógicamente barajé muchos temas. Pero tal vez precisamente por la distancia, por las actividades que también hoy día me demandan mucho tiempo, y por la ocasión, pensé en la posibilidad de hablar del taller desde cierta distancia, desde cierta generalidad también, y también hablar un poquito de mi experiencia de taller, precisamente de la experiencia más antigua, no de la de tan reciente, cuando Luis Eduardo era estudiante de primer año. Porque me pareció un tema relevante y me parece que la ocasión lo merecía. Y porque muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos cuando hacemos un taller de arquitectura. Quisiera comenzar retomando muy brevemente, parte de una presentación que hice hace poco en la universidad para un público general, y hacer 4 observaciones sobre la arquitectura, entre las muchas otras que se podrían hacer, precisamente porque me parece que cuando hablamos de taller, hablamos de arquitectura. No son dos cuestiones, no es una suerte de práctica docente burocrática. Yo creo que la enseñanza de la arquitectura y concretamente la enseñanza del taller
está ligada al corazón de la arquitectura, está ligada a lo que de manera más profunda entendemos por arquitectura. La primera observación es que, contra lo que muchas veces se cree o se ignora, digamos, la arquitectura es un arte, y cuando digo arte, digo algo que no es solamente de lo artístico, sino de todas aquellas cosas que son artes, como el ars medica, por ejemplo, o como la enseñanza, que en cierto modo también es un arte. La arquitectura como arte es una entidad profundamente colectiva, y muchas veces olvidamos, a veces exageramos un cierto individualismo en la arquitectura, que también será necesario, y olvidamos que cuando hacemos una sola raya, lo que estamos haciendo es dar instrucciones a otros y entendernos con otros. En esta preciosa representación de Pieter Bruegel, el Viejo, de fines del siglo XVI, se muestra la Torre de Babel, que es uno, podríamos decir, de los mitos fundantes de la arquitectura, de la cultura euroasiática. Está en la Biblia relatado, pero están también muchos otros relatos y mitos, especialmente asirios, caldeos. Muy probablemente se refería a algo así como un zigurat. Y lo que tiene la Torre de Babel es que justamente demuestra, por así decir, el fracaso de una gran empresa de arquitectura. ¿Y el fracaso por qué se produce? Por la falta de entendimiento, por la confusión de las lenguas, se dice en la Biblia, ¿verdad? Y ustedes ven aquí también grupos de personas, autoridades seguramente, artesanos, obreros, en fin, una serie de instalaciones, toda la sociedad funcionando, y al mismo tiempo una obra abandonada. Y ese abandono precisamente es un abandono fruto de la imposibilidad de conectar entre sí a los constructores, seguramente con los diseñadores, con los que encargaron, en fin, la arquitectura arma ese arco social complejísimo, y la arquitectura, por así decir, reside sobre ese acuerdo. Una de las antitorres de Babel podría ser estas preciosas ciudades de los Montes Atlas en el norte de África, hechas con los materiales más simples y más pobres, piedra, tierra, madera, y que son más bien el resultado de un acuerdo colectivo, de una sociedad que sabe qué construir y sabe cómo construirlo, que ha transmitido también históricamente una cierta tradición. Es lo que Rudowski y otros teóricos llamaban, ¿verdad?, la arquitectura, comillas, sin arquitecto, pero más que sin arquitecto, podríamos decir que es un arquitecto social, un arquitecto que está diluido en una suerte de acuerdo cultural. La arquitectura también es colectiva por el hecho de que trabaja, da forma a nuestra colectividad, la configura. Y a mí me parece que uno de los ejemplos más fantásticos de ese como milagro que hace la arquitectura es, por ejemplo, el teatro de Epidauro. Los teatros griegos en general, pero el de Epidauro es particularmente hermoso. Y fíjense ustedes que ese milagro de la arquitectura hace que casi una sola pieza, que es una suerte de asiento peldaño, dispuesta de acuerdo a un trazado extremadamente cuidadoso, sea capaz de convertir una multitud en un público y sea capaz de configurar un dispositivo acústico de los mejores que se han inventado en la historia de la cultura y en la historia de la humanidad. Esos son los milagros que puede hacer la arquitectura y donde también se manifiesta su dimensión colectiva. Pero esta es otra cosa que a veces en las escuelas olvidamos un poco. La arquitectura es constructiva. La arquitectura deriva de la construcción, a mi juicio. Uno se pregunta, ¿qué es aquello que para la poesía son las palabras, para la música son los sonidos? En fin, cada una de las artes tiene su manera de manifestarse. Y a mí me parece que el referente, el equivalente
es, por así decir, la actividad constructora. Si pudieran cerrar micrófonos, me ayudarían. Bien, y lo que hace la arquitectura con la construcción es, a mí siempre esto me vino de una frase de Ezra Pound, que decía que la poesía era cargar la lengua en el más alto grado posible. Yo pienso que la arquitectura es cargar la construcción, es incorporarle sentido, es incorporarle valor en el más alto grado posible, en el mayor grado de que somos capaces. Esta manera en que la intuición de algunos pintores muestra la construcción nos hace presente precisamente esa condición colectiva de la arquitectura, y cuando digo arquitectura, me estoy refiriendo no solamente a aquello que sea el resultado del trabajo de los profesionales arquitectos, de nosotros mismos, sino también como en esa quizá modesta construcción que Hockney está mostrando acá, o quizá en esta otra que supuestamente en estos constructores de Le Jay del año 51 construyen algo así como un rascacielos con vigas de acero. En todo ese ámbito, lo que uno procura es hacer cómo cargar del mayor sentido posible con las más variadas estrategias. Esta condición ha sido muy imaginada por los teóricos. ¿Cómo es que comenzamos a hacer arquitectura? Y uno de esos mitos fundantes de la arquitectura, muchos de ustedes lo sabrán, es el de la cabaña primitiva, ¿no? Es el de la historia del comienzo de la arquitectura, que por ejemplo Loger a fines del siglo XVIII representa con estos troncos y estas ramas, etcétera, pero donde están también, por así decir, los dioses. O sea, los dioses están en esas 4 pilares y en esas ramas que se apilan para hacer un primitivo refugio. Y yo pensaba que venía a cuento hablar de las cabañas primitivas, porque en cierto modo lo que se hace en el taller, especialmente en los talleres de primer año, son como cabañas primitivas de hoy. O cada estudiante hace su cabaña primitiva, por así decir. Es decir, el grado 0, desde donde comienza el desarrollo de su vocación y su profesión de arquitecto. Entonces, los talleres, las oficinas, podríamos decir, ¿qué son? Son las usinas, las fábricas de incorporación de sentido a la construcción. Esta de Antonio Gaudí es especialmente cargada de elementos, no siempre son así las oficinas de arquitectura, ¿verdad? Y esta es del momento en que él se va a vivir a la Sagrada Familia y ya casi no tiene casa, vive y trabaja y dedica toda su vida a esta obra, a la cual consagró todas sus últimas décadas. Bueno, ¿y qué hay ahí? Uno diría, estos son como todas las estrategias que Gaudí buscó, y uno ve ahí papeles, herramientas, maquetas, unas cabezas colgando que eran unas esculturas que Gaudí inventó hacer a través de fotografías de múltiples ángulos para dar una especie de realismo a sus fachadas esculpidas. O, por ejemplo, imaginen ustedes el inventar estas maquetas funiculares donde la estructura del edificio se mostraba invertida para dar forma al curso de las fuerzas, algo completamente invisible, y hacerlo con una intención precisa, o dibujos, como todos los que nosotros hacemos. Y en cierto modo, esas fábricas son también lo que hacemos en el taller. Las estrategias de incorporar sentido a la arquitectura se podían listar de muchas maneras, y son a veces contrastantes y distintas. Yo muestro este levantamiento tardío, no es de la época, ¿verdad?, del templo de Apolo en Basae, templo de Dictino, de arquitecto griego, porque muestra hasta qué punto los griegos decidieron buscar una perfección formal y constructiva como modo de intensificar la arquitectura. Bastaría ver cómo se encuentran 2 tambores de una columna del Partenón o de otro templo griego, con un calce absolutamente perfecto, que casi hace imposible distinguir las partes. O ver, como en este caso, en este levantamiento, de qué manera cada una de las medidas está, déjenme decirlo así, maniáticamente considerada.
cada elemento está en relación de otro, todos están medidos en pies o en pulgadas, en fin. Y esa fue para los griegos, y no es la única, y hay otras arquitecturas que no trabajan la exactitud y la precisión de ese modo, pero su manera de intensificación. O por ejemplo, un invento constructivo como el de Brunelleschi en Santa María dei Fiori, donde el problema no era tanto qué forma dar a una cúpula que ya había sido parcial o totalmente concebida por un antecesor, Arnolfo di Cambio, sino cómo levantarla. La acción arquitectónica es, por así decir, en ese caso, una poética de la posibilidad. ¿Cómo hacerla posible? Yo me he preguntado muchas veces cuántos de nosotros tendrían la modestia de concentrarse en hacer factible constructivamente un diseño hecho por otro, renunciando a la invención formal que muchas veces se considera como el non plus ultra de la arquitectura. Otro elemento en que yo he insistido mucho, quizás demasiado, es esta idea de que la arquitectura tiene una doble presencia. La arquitectura es algo que a veces vemos y a ratos se nos desaparece. Y eso es de su naturaleza. Y la arquitectura, al ser pensada, debe tener esa calidad de presencia y esa calidad de desaparición. Estar presente cuando debe y no estar presente cuando no debe. Vino en mi auxilio esta intuición pictórica de René Magritte, que nos muestra en este cuadro algo sumamente curioso y sumamente cargado. Nosotros vemos una ventana en un muro. Esa ventana dice de sí misma algo así como: yo soy ventana. Tiene una piedra clave, tiene un marco a su alrededor, tiene un marco interior donde están sujetas las hojas de la ventana y tiene unas hojas. Es un dispositivo de abrir y cerrar, como son todas las ventanas. Pero luego que la hemos reconocido como ventana, vemos que hace lo que una ventana está hecha para hacer: dejar pasar, dejar mirar, dejar entrar la luz. Y entonces descubrimos que esa ventana nos pone enfrente otra fachada que está construida por las ventanas. En un caso, las ventanas apareciendo fuertemente como en esas fachadas; en el otro, la ventana desapareciendo para dejar ver esa fachada. Y la ventana tiene que resistir esas dos miradas. De una parte, la mirada de algo que se pone frente a nosotros, como un cuerpo en el sentido biológico y en el sentido geométrico, como un cuerpo que está frente a nosotros, que nos enfrenta, que nos refleja en cierto modo, que nos imita, como en tantos dibujos del Renacimiento, este de Francesco di Giorgio Martini, en que se muestra la relación posible entre una cabeza y un cornizamento. Esa dimensión de la arquitectura, que muchas veces trabajamos en nuestros dibujos y en nuestra fachada, es sin duda indispensable. Pero al mismo tiempo, debemos poder pensar la arquitectura como estos inventos de Michael C. Webb en los años 60, ¿no? Esta mezcla de vehículo, carpa, asiento, protección, armadura, lo que ustedes quieran, un invento realmente muy curioso que fue de los elementos vanguardistas de los años cuando yo estudiaba arquitectura, y que en definitiva actúan arquitectónicamente como actuaría un poncho. Es decir, algo que nosotros nos ponemos y no miramos cuando lo ponemos, pero sabemos que está sobre nosotros, que nos da una temperatura, pero que también nos da una forma de representatividad que nosotros no vemos, pero que los demás ven. Ese doble juego de la arquitectura creo que debemos tenerlo siempre presente en nuestro trabajo de taller. Y por último, esta afirmación de qué construimos cuando construimos. Cuando construimos, nos construimos, y para eso puedo recuperar este precioso trabajo de Le Corbusier de los años 23 al 25, que Claudio Vázquez recordará muy bien porque hizo hace muchos años una tesis de magíster sobre esta casa.
que es una modestísima casa comparado con otras obras de Le Corbusier, que hizo capitales, ciudades, rascacielos, en fin, etcétera, pero que la estimó suficientemente importante como para dedicarle un pequeño y precioso libro. En verdad era una casa junto al lago Lehmann para sus padres ya mayores, su padre jubilado, y que quería llevar una vida tranquila en esta casa, y su madre, profesora de piano. La casa no se ve mayormente, casi desaparece desde el camino y se elonga junto a la costa del lago para asimilarse a ella. El interior está protagonizado por una ventana que el propio Le Corbusier dice tiene 11 metros de longitud. Es como si la ventana fuera el protagonista de esa casa, y cuando él la dibuja 20 años después de la construcción, en 1945, hace presente esa como frontera de la ventana que permite que el lago entre a la casa y que el interior y el exterior se intercambien. La casa tiene algunos inventos notables, como esta famosísima mesa junto a una ventana, que yo pienso que también habrá desaparecido, no la estaremos mirando cuando su madre o su hermano se sentaran en ella y tal vez comieran un plato o desarrollaran una conversación. La ventana estaría solo mirando al lago. Pero lo verdaderamente precioso de este asunto es que Le Corbusier, que visitaba a su madre y tenía por ella mucha admiración, hace este dibujo cuando ella cumple 91 años, ojo que vivió 100 y que permaneció en esa casa pues, por muchísimos años, varias décadas. Y él dice que ella reina sobre el sol, la luna, los montes, el lago y el hogar, rodeada de la admiración afectuosa de sus hijos. Yo creo que lo que Le Corbusier dice con este dibujo y con este homenaje que aparece en ese libro es que al construir esa casa, él construyó la vejez de sus padres y específicamente la vejez de su madre. La vejez de su madre tomó la forma de esa casa, tomó la experiencia del jardín, tomó las conversaciones en esa ventana, y por tanto no fue solo construir un objeto, fue construir una vida, el fin, el largo fin en este caso, de una vida. Bien, con esas 4 observaciones, yo quiero hacer una pequeña digresión que me parece que está merecida por el personaje, sin antes decirle que en nuestra cultura pareciera ser que mano y mente son como 2 entidades contrapuestas, casi uno podría decir enemigas, ¿verdad? Y, y justamente lo que hace el taller tiene relación con la vinculación de estos 2 elementos. Y creo que en nuestro auxilio puede venir este personaje que siempre recomendaría leer, Richard Sennett, un personaje nacido en 1943, sociólogo, que ha desarrollado su carrera principalmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, especialmente en Nueva York y en Londres. Él fue la piedra angular de ese programa que Ricky Bardet creó en el London School of Economics. Y Richard Sennett ha escrito entonces muchos libros de lo que él llama la cultura material. Y yo siento que esos libros nos hablan a los arquitectos, nos dicen de cosas que nos son muy cercanas y que no siempre nosotros percibimos como percibe alguien, si se quiere, un poco más desde fuera. A veces los arquitectos necesitamos que las cosas que hacemos habitualmente venga otro, un sociólogo, en este caso como Richard Sennett, o un antropólogo, me parece como el caso de Donald Schoen, que se fascinó tanto con la manera de enseñar arquitectura, y nos digan, ¿ustedes saben qué hacen cuando hacen lo que hacen? Y creo que parte de eso es lo que ha hecho Richard Sennett, con libros, tiene muchos más, en La caída del hombre público, etcétera, pero estos son particularmente relacionados con la arquitectura. Ustedes se dan cuenta, Flesh and Stone, carne y piedra, la conciencia del ojo, y uno más cercano, uno de los últimos que he escrito, justamente El artesano. Y la portada del artesano lo que tiene es una mano en primer plano. Y
Y esta cercanía de Richard Sennett con la mano, y esto no lo digo solamente yo, lo dicen algunos de sus biógrafos, tiene que ver con el hecho de que Richard Sennett fue un chelista de joven, que tal vez pudo haberse dedicado al cello, pero que por diversas razones personales no pudo continuar esa carrera y hizo una brillante carrera en el mundo de las ciencias sociales. Por tanto, Sennett sabía muy bien cuánto la precisión de una mano es capaz de dar la afinación de un instrumento de cuerda. Cuánto la inclinación de un arco depende, como en la fotografía, de la postura precisa de los dedos. Cuánto la presión del brazo es necesaria para sacar el sonido justo. Y todo eso, toda esa carga casi física, ¿verdad?, de sus manos en este caso, que hace salir la música del cello, le tiene que haber hecho presente como la carga de saber, de conciencia, no solo del ojo, como dice en ese libro, sino también de la mano. La mano, como les decía, es a veces un poco olvidada y puesta en segundo plano. Este es un boceto de la mano de Dios, de Miguel Ángel, se los puse ahí porque todos recordarán el famoso creación del hombre en la Capilla Sixtina, porque justamente Dios hace al hombre con la mano, con la mano. La mano produce, en cierto sentido, la mente piensa y dice. La mano señala. Un filósofo como Wittgenstein, por ejemplo, nos ha hecho ver cuál es la fuerza de un gesto como señalar con el dedo algo, que es con el micrófono en mute, como diríamos ahora, pero que es tan importante como puede hacerlo una palabra. Por tanto, la mano tiene una carga y nosotros usamos mucho las manos, aún en el computador, usamos mucho las manos en construir, en representar, en fin, en hacer. El taller es en cierto sentido el reino de la mano o del pensar de la mano. Uno podría decir que a su manera la mano piensa también, piensa de otro modo, no piensa con el discurso habitual del lenguaje, pero piensa a su manera. Y esa conexión, pareciera lo contrario, pero yo creo que es lo mismo, es la que ocurre cuando Miguel Ángel mismo decía, se dibuja con el cerebro, no con la mano. Pero con la mano, por así decir, conectada al cerebro. En fin, no quiero ahondar mucho en Sennett, pero hay algo interesante, él dedica 2 capítulos, uno a Benvenuto Cellini, el orfebre y escultor, y otro a este señor que está aquí, que es Antonio Stradivarius, el grandísimo fabricante de instrumentos de cuerda, violas, violines, etcétera, que es parte también de una generación y de una escuela, la escuela de Cremona, donde se dice, aún mitos de por medio, que se han producido los instrumentos de cuerda, por así decir, insuperables. Y hay hasta hoy proyectos de investigación para descubrir qué pueden tener estos instrumentos que los haga tan insuperables. Pero lo interesante de esto es que a través de estos 2 ejemplos, Cellini y Antonio Stradivari, Sennett nos detiene un momento, nos muestra el momento en que el artesano se transforma en artista, en un ser único, por así decir, productor de objetos únicos, y cuya transmisión, la transmisión de cuyo conocimiento no está siempre garantizada. Se detiene. No se siguen fabricando. No es posible hacerlo por instrucción. Es decir, y esto creo que nos da la posibilidad de reflexionar también sobre los límites del taller. El taller entrega ciertas cosas, propone ciertas cosas, y luego hay un límite porque es cada uno el que lo absorbe y lo elabora. Si entramos concretamente en nuestro taller de arquitectura, yo pienso y creo que nuestro taller, con todos los cambios, con todas las condiciones contemporáneas, con estas comunicaciones por Zoom, con los computadores, igual de alguna manera sigue siendo heredero del atelier
des Beaux-Arts, del Atelier de Bellas Artes. Cuando se crea el curso de arquitectura de la Academia de Bellas Artes en Francia, en tiempos de Luis XIV, imaginen, se dice algo así como que lo que se quiere es dar a la arquitectura la contextura del hacer de los filósofos. Es parecido a lo que dice Adolf Loos, que el arquitecto es un carpintero que aprendió latín, ¿verdad? Es decir, ¿cómo dar a estos constructores? Uno diría, pues, hasta un poco brutos, ¿verdad? La sofisticación de estas discusiones que tienen los filósofos. Pero lo que yo quiero plantear aquí es justamente que al hacerlo, no se sabía que también se estaba incorporando a la academia un modo de pensar riquísimo y específico que viene justamente de la tradición de los talleres, de la tradición de los artesanos, de los artistas, de los fabricantes. Bien, la Escuela de Bellas Artes de París, que fue un poco el modelo de una cierta sistematización de la enseñanza de la arquitectura, porque no es que la arquitectura no se haya aprendido antes, pero no se aprendía de ese modo tan organizado. Un autor, Spiro Kostov, dice que él sospecha que incluso en la antigüedad hubo escuelas de arquitectura, pero realmente no sabemos cómo son. A partir del curso de arquitectura de la Academia y de École Nationale des Beaux-Arts, es que se produce una sistematización de la enseñanza de la arquitectura. Y esa sistematización se da en parte en estos talleres, en estos ateliers guiados por un profesor que, ojo, muchos no lo recuerdan bien, funcionaban, por lo menos hasta fines del siglo XIX, fuera de la escuela. Eran casas habitadas por estos grupos de personas que frecuentemente pagaban a un profesor que los entrenaba, por así decir, para responder a la escuela. Por tanto, lo primero que hay que decir es que el taller era una comunidad de gente que sabe más y gente que sabe menos. Y los alumnos aprendían tanto del profesor como de sus propios compañeros, a los que muchas veces ayudaban en las tareas más básicas y en lo que iban progresando. Por tanto, de nuevo nos encontramos con esta condición como colectiva de la arquitectura. Y también con algo que sigue manteniéndose hasta hoy en las escuelas, es que la enseñanza de la arquitectura es polar, por así decir. Es con polo positivo y negativo. Es una tensión. Porque en la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? Los estudiantes, perdón, esta la voy a mostrar después, los estudiantes debían asistir a los cursos generales, historia, construcción, teoría de la arquitectura, y recibir de la escuela los encargos. Un palacio para un embajador en África, ese es el encargo ya para este año, o lo que sea. Y eso lo daba la escuela. Pero luego, en los talleres se hacía la real fábrica de esos elementos. El modelo, de alguna manera, es el de los talleres de pintura, el de los ateliers, ¿verdad? Pero con fuertes diferencias, porque en los talleres de pintura, primero, se trabaja en tiempos más breves, y en segundo lugar, se producen objetos que son como válidos en sí, mientras que, curiosamente, la arquitectura produce objetos que son representaciones de objetos. Y eso estamos tan acostumbrados, pero no siempre lo vemos. Y más aún, esos objetos son, para el caso de la enseñanza, muchas veces inventados por nosotros los profesores, en función de su capacidad de producir conocimiento en los estudiantes. Por tanto, no es el modelo como en el taller de pintura, sino se trata en este caso de responder a una suerte de problemática virtual planteada por el taller. Y eso que sigue existiendo, ustedes acaban de escuchar, yo vi el final de las presentaciones, a Sebastián Grey ahí explicando su taller, es una propuesta y es un invento que viene al menos desde Bellas Artes, esta idea del proyecto virtual. Es, como digo, a fines del siglo XIX que se organiza más la escuela, que aparecen los títulos de arquitecto. Hasta entonces no había título de arquitecto.
había una competencia por llegar a ser premio de Roma, que es otra cosa. O sea, habían 100 estudiantes que ingresaban a primer año, 50 estudiantes que pasaban a segundo, 25 que pasaban a tercero, y 1 o 2 que ganaban el premio de Roma, según el año. Por tanto, algunos quedaban en el camino y no había un título, un grado de arquitecto que se entregara al final. Esto hacía también una mezcla en los talleres de competencia y colaboración. Colaboración porque los estudiantes ayudaban unos a otros, pero competencia porque unos iban a quedar fuera. Y porque además, ¿qué taller ganaba el premio de Roma? Era un asunto absolutamente importante. Bien, hacia el fin del siglo XIX ya se organizan talleres dentro de las escuelas y se otorgan el título de arquitecto en una situación más parecida a la que tenemos hoy día. Es impresionante cuánto algunas prácticas se siguen manteniendo. Estas son las famosas carretas charrette, en que los estudiantes corrían por las calles de París para cumplir con la entrega. Había que llegar con la entrega a tiempo, y el tiempo siempre escaseaba, y el tiempo siempre era un dictador, como sigue siendo hoy día en los concursos. Por tanto, esas escenas en el barrio de l'École des Beaux-Arts en París eran frecuentes en los días de las entregas, e incluso eso ha dado origen a una palabra que hoy día se utiliza para talleres participativos, por ejemplo, como es la idea de charrette. Y esta enseñanza se repartió por todo el mundo, y también por nuestra universidad, que yo diría que casi copió muchos de los procedimientos. Algunos de sus profesores habían estudiado directamente en Beaux-Arts, y esta es la sala que hoy día se llama Manuel José Irarrázaval, repleta de una exposición de planos de estudiantes de la escuela que tal vez serán de 1915 o 1920, por esos años, porque están publicados en un célebre álbum de arquitectos UC. Y es interesante que en ese álbum se incluyen los trabajos de escuela como producto de la arquitectura. Eso da para pensarlo, porque prácticamente se trataba de mostrar los logros profesionales de los exalumnos de nuestra escuela. Y sin embargo se incluyen en varios casos también los trabajos de escuela como algo que debe ser mostrado, como parte de la entidad que esa institución formadora ha conseguido. Aquí hay una bolsa de comercio, por ejemplo, que es el proyecto final de don Alberto Rizopatrón, quien fuera decano de nuestra facultad hasta más o menos 1952. Y bueno, estos objetos que producía la escuela en ese momento, que estaban, por así decir, canonizados, formulados, se movían entre, yo diría, una claridad conceptual y una retórica pictórica. Por una parte tenían que responder a unas reglas muy estrictas, comunicaciones, series, secuencias, etc. Y por la otra tenían que ser capaces de convencer a través de un dibujo que obtenía muchos de sus recursos de la pintura. Pero la Escuela de Bellas Artes no era solo formadora de estudiantes, y este es un lado que muchas veces se olvida, que está también en el taller y del cual no siempre sacamos suficiente partido. Ustedes saben que un estudiante que ganaba el premio de Roma tenía que ir a Italia, a Roma, en fin, recibía un estipendio por estar allí un par de años, y tenía que hacer trabajos que enviaba de vuelta a su escuela, los famosos envois, envíos de los premios de Roma, que eran al mismo tiempo luego materiales pedagógicos. Pero esos trabajos no eran siempre inocentes, eran trabajos de auténtica investigación. Ellos iban muchas veces a las ruinas, medían, levantaban, dibujaban y reconstruían. La reconstrucción era una forma de investigación, lo que en cierto modo a veces seguimos haciendo hoy en día. Y en ocasiones provocaban gran polémica. Ese fue el caso de la reconstrucción de la Basílica de Paestum, hecha por Henri Labrousse, que nada menos se atrevió a proponer que un templo no era un templo, sino que era un edificio civil y que no estaba cubierto como pensaban los arqueólogos, sino de otra manera, y lo dibujó, como diciendo,
así es lo que yo encuentro hoy, así es como yo pienso que debió ser. O sea, el dibujo era una suerte de encarnación de una hipótesis de trabajo. Y esto era una cosa hecha con absoluta seriedad y con absoluto rigor, digamos. Y incluso uno podría decir que esa capacidad investigadora que no se ha visto tanto en la École des Beaux-Arts tenía consecuencias a veces directas sobre los proyectos. Y este es uno de los primeros y grandísimos proyectos que hace Labrousse a su vuelta en París, ya, que es la Biblioteca de Santa Genoveva, en el cual muchas veces se ha comparado la planta de la biblioteca con la que él levantó en un templo de Paestum. Es decir, no solo tengo capacidad de plantear una hipótesis morfológico y arqueológica casi, sino también convertir esa realidad inspiradora en un proyecto contemporáneo. No quiero entrar mucho en esto, porque me alargaría mucho, pero decir que en cierto modo la Bauhaus limpió, sacó de esos talleres de Beaux-Arts esa cosa como de la ópera La Bohème de Puccini, ¿verdad? Que tenían los talleres, y los convirtió, los acercó, por así decir, más a lo que podría ser un laboratorio, o un taller industrial, o un taller de carpintería, porque precisamente tenía una raigambre vinculada a los oficios, y porque veía la vida y la salud y los estudiantes de una manera distinta, muy distinta a como lo veía l'École des Beaux-Arts. Pero yo diría que en nuestro medio, en que esta escuela fue muy influyente, encontró maneras de hibridarse con la tradición bozartiana, de manera que muchas veces formas asociadas a la Bauhaus se incorporaron a procedimientos asociados más bien a Beaux-Arts. Pero eso sería materia para una discusión más larga. Bien, yo pensaba en una experiencia propia, y que les voy a mostrar de una manera muy modesta, porque confinado como estoy no tenía muchos medios técnicos y recurría a lo que tenía solamente muy a mano. Así que muchas de las representaciones les van a parecer a ustedes muy vintage, pero son de época, y eso permite saber también los esfuerzos que hacíamos por registrar y los pocos medios que teníamos para hacerlo. Creo que fue en el año 82 que el director de la escuela de entonces, cuando yo volvía de mi doctorado en España, me dice que me tengo que hacer cargo de una propuesta para un nuevo taller de primer año en la escuela. Debo reconocer que no era lo que yo esperaba, que, en fin, no me pareció la mejor de las ofertas. Me parecía difícil, después del tiempo de estudio que yo había pasado, comunicarme con estudiantes que no sabían nada. En fin, cómo constituir los equipos. Solo vi problemas y solo le planteé todos los problemas que yo veía para esto, que me parecía muy difícil. Y en esa ocasión, y ahora lo recuerdo, él un poco impaciente, primero aclarándome que no era una consulta, que era una orden, me dijo, tienes que pensarlo como una obra, piénsalo. La verdad que yo dejé pasar esa ocasión, pero hubo una segunda ocasión en que Alberto Cruz, que hacía clases en la escuela por esos años, era más tarde, puede haber sido el año 88, por allí, entró a una de estas muestras que teníamos de los trabajos de una semana, tal vez del taller de primer año, intempestivamente, miró, no dijo mucho, y de pronto me dijo, esta es tu obra, me dijo. Yo reconozco que por segunda vez, con la palabra obra, me quedé pensando y tuve sentimientos encontrados. A lo mejor tampoco me pareció, porque como todo arquitecto, a lo mejor con alguna vocación constructora, yo esperaba que mis obras fueran otra cosa, no los trabajos de los estudiantes distribuidos sobre una mesa en el refectorio. Pero igual guardé esa expresión de Alberto y la fui meditando y la fui elaborando y dándome cuenta que en un cierto sentido él y el director que me había encargado tuvieron su razón al emplear la palabra. Bueno, pensar esto, y le estoy mostrando unas hojas de un cuaderno que encontré de 1984, creo,
no era poco, y sometía a no poca atención porque había que inventar una forma de enseñar. Yo estaba obsesionado por algo. Primero, un breve excurso. En la Escuela de Bellas Artes y en otras muchas escuelas, las escuelas europeas hasta la década del 60 o así, se accedía al taller después de 2 o 3 años. Y fue poco a poco que el taller fue descendiendo hacia abajo. No es el único dominio. También, por ejemplo, algunas escuelas de medicina que ponían la clínica en el 4.º año o algo así, la bajaron, la fueron bajando hacia abajo, no sé hasta qué punto. Pero de hecho, en las escuelas de arquitectura se llegó a enseñar taller en primer año. El gran desafío que tenía eso es cómo proponer algo que sea suficientemente simple para un estudiante sin formación, pero que no sea banal y que no traicione el sentido más profundo de la arquitectura. Y esto obligaba como a, obligaba a pensar, a inventar un ejercicio con no pocos problemas. Suponía plantearse su posibilidad, suponía plantearse su sentido, suponía plantearse su materialidad, sus medidas, sus restricciones. Y luego suponía convertirlo en un discurso, cosa que tampoco era tan habitual. Es decir, esa intuición que uno tenía con un ejercicio significativo tenía que poder ser dicha de una manera coherente a los estudiantes, entendible, lo más entendible posible, clara, pero porque en ello estaba también un vaivén que es de la propia arquitectura, que se mueve entre la intuición, la configuración y el discurso continuamente. O sea, esa dimensión del discurso, aparentemente algo tonto como formular una tarea, era una dimensión profunda de la arquitectura. Y desde luego, también la respuesta de los estudiantes, porque nada de esto se podía hacer sin la complicidad, sin el trabajo, sin el entusiasmo y muchas veces sin el sufrimiento de los propios estudiantes. Pero significaba, ¿cómo decir?, una fertilidad impresionante, porque si uno había pensado bien uno de estos ejercicios, de pronto tenía sobre una mesa 80 o 90 variantes, mostrando todas las posibilidades de la arquitectura y mostrando algo profundo de la arquitectura, y es que la arquitectura no se hace de una sola manera. Como decía Aristóteles, no pertenece tanto al reino de la necesidad, sino al reino de la posibilidad. Y por último, cerrando un cierto ciclo que era solo semanal, el estudiante debía poder decir un propósito y representar lo que había hecho. O sea, hacer, estar consciente y representar lo que se había hecho. Y este ciclo que repetíamos semanalmente, como se hace hoy día de distintas maneras, con distintos puntos de vista, con otras estrategias, como ustedes quieran, producía ese como ritmo, esa como danza, si ustedes quieren, de la marcha de un semestre o un año de taller, intentando que se fuese aumentando en complejidad y al mismo tiempo se fuese manteniendo una coherencia. Recuerdo un lema que nos planteábamos en ese momento, que era que nuestra tarea era convertir un estudiante de enseñanza media en un estudiante de arquitectura. Y creo que la mayoría de las veces lo conseguimos. Muy rápidamente, otro ejemplo, creo que desde el año 85, se nos ocurrió construir una suerte de unidad de juego reutilizable, parecida un poco a los juguetes que inventó Fröbel. Ustedes han visto quizá unos cubos de Fröbel y se dice, no sé si es un mito o una realidad, que Frank Lloyd Wright jugó de niño con esos cubos y por eso llegó a ser Frank Lloyd Wright. Bueno, eso no estoy seguro que sea exactamente así. Pero inventamos esta suerte de cubo de 21 centímetros de arista y que dentro contenía líneas, superficies y volúmenes. Y esto daba una especie de juego de construcción que permitía al mismo tiempo recuperar el material y reutilizar el material. O sea, había algo de ese gusto de la eficiencia por un lado
una especie de previsión del reciclaje, pero al mismo tiempo ese como mito arquitectónico de la prefabricación que de alguna manera recorre toda la historia de la arquitectura. Y con eso proponíamos distintos ejercicios a los estudiantes que podía ser hechos solo con las piezas del juego o también combinado con algunos contextos hechos en otros materiales, siempre proponiendo problemas parecidos, donde estaban incluidos cuestiones de recorrido, cuestiones de lleno y vacío, cuestiones de distribución, en fin, los problemas en cierto modo clásicos de la arquitectura. Fue después de unos 12, 13 años que, mirando hacia atrás, pudimos formular ese esfuerzo que uno iba haciendo día a día, digamos, ¿no? Y esto permitió una publicación que se hizo en una revista argentina, que es esta idea doble, que la enseñanza puede ser una obra de arquitectura, que el taller de arquitectura es en cierto modo una obra colectiva, y en nuestro caso, que es posible iniciarse a la arquitectura desde la proposición. Quizás sea más complejo de explicar, pero mi convicción en ese caso es que el núcleo propiamente tal de la arquitectura se da en el momento en que ésta se ve enfrentada al desafío de resolver un problema en términos de una proposición, de una configuración, de una construcción. Y es desde allí que cualquier conocimiento previo o necesario o cualquier desarrollo aparece. Por eso que los ejercicios se centraban en el momento de esa proposición, y por eso que los ejercicios establecían también restricciones, cuestiones que pensamos que son fundamentales en general en los juegos y particularmente en la arquitectura, y tienen también una potencia de creatividad que normalmente se piensa que la restricción no tiene. Bueno, en esa ocasión, y gracias a la publicación de esa revista, pudimos situar lo que proponíamos en un contexto un poco mayor, compararlo con otras formas de inicio, con las cercanías o lejanías que teníamos, y mostrar algunas de las cosas que los estudiantes en muy poco tiempo, impresionantemente, eran capaces de hacer. No sé, por ejemplo, en el último de mano derecha ustedes ven un tema de la restricción del plegado, cómo resolver una forma que solo puede ser obtenida del plegado. Y recuerdo que esto lo ensayamos tanto con papeles como con láminas metálicas, por ejemplo. Esa restricción del plegado es capaz de dar una coherencia y una poética a un conjunto de trabajos. Hubo muchas otras pruebas con este tipo de cuestiones como pliegues. Hubo muchos otros, también ensayos de materiales. Hubo un momento en que particularmente yo me convertí en alguien muy reticente al cartón, porque me parecía que el cartón era un material con el cual se podía hacer cualquier cosa y al mismo tiempo ninguna. Y entonces de allí, y también creo que los estudiantes tal vez lo sufrieron, es que comenzamos a utilizar casi materiales de construcción, como hormigón, como alambre, como madera, como clavos y otros. Y esa idea de que el objeto tenía una ley material propia y también una entidad material propia, no era simplemente la representación de otro material, porque el hormigón había que hacerlo con un molde y no simplemente cortando láminas, y porque tenía un peso específico y una opacidad específica, justamente al revés de lo que tiene un alambre, por ejemplo, y en fin, no me alargo porque creo que ustedes me entienden, pero esto formó parte, yo diría, de esa evolución y de esa reflexión que pudo hacerse sobre todo este esfuerzo. Yo creo que esta es una aventura colectiva. Para mí se desarrolló entre los años 82 y 94 aproximadamente. Más tarde reincidimos, de nuevo por influencia de otros directores, con otras reflexiones y tal vez con otros métodos, pero yo creo que con el núcleo más o menos mantenido. Y yo diría que hay que agradecer especialmente a los estudiantes
incluido Luis Eduardo y tantos otros que estén ahí que tuvieron que sufrir estos talleres, que lo sobrellevaron, pero fueron además cómplices creativos, a veces estoicamente, porque lo que teníamos delante eran búsquedas, tanteos, rigores, obsesiones, y yo creo que destaco también a los miembros del equipo que fueron cambiando en el tiempo, de un equipo docente sin los cuales ella no hubiese sido posible. En eso también el taller, como la arquitectura, es una obra colectiva, y nombro allí a un conjunto de los que en distintos momentos formaron parte de ese taller, y les agradezco especialmente su colaboración. Muchas veces significaron discusiones. Recuerdo la primera vez que propuse que hiciéramos un ejercicio en base a un cubo de hormigón, más de un miembro del equipo me dijo, eso no es posible. Y tuvimos una larga discusión hasta demostrar que era posible. Y no solo este taller, sino muchos otros han demostrado que ello es perfectamente posible. Así es que, nada, yo creo que es importante pensar entonces, como decía al comienzo, ¿qué hacemos con un esfuerzo a veces no menor de estudiantes y de profesores cuando llevamos adelante un taller de arquitectura? Todo lo que he intentado decir hoy día es un esfuerzo a mostrar el significado profundo y la trascendencia que tiene el taller y la presencia del taller dentro de la universidad. Algunas de las cosas que hacemos cuando hacemos un taller es que creamos un ambiente propicio para que nuevas generaciones ingresen al mundo de la arquitectura. Una suerte de fábrica combinada con exploración imaginativa. Escojo las palabras con cuidado. No digo tan fácilmente enseñar arquitectura. Creo que la arquitectura más se aprende que se enseña, y que lo que el taller hace es, como quien dice, construir el dispositivo donde ese aprendizaje es posible. Al hacer taller también establecemos un ámbito colectivo de aprendizaje. El taller, como la arquitectura, son por naturaleza colectivos, y aunque con formas muy cambiantes y muy diversas a lo que eran esos años, algo de esos talleres de bellas artes o algo de los talleres que se hacían en la escuela, incluso antes que yo ingresara a estudiar, se sigue manteniendo. Que es que si tuviéramos la posibilidad de que un profesor pudiera hacer clases particulares a cada uno de los estudiantes por separado, jamás el resultado sería el mismo que el del taller. Esa mesa con 80 trabajos quizá enseñaba más que todo lo que los profesores pudiésemos decir antes del trabajo y después del trabajo, como una corrección crítica o como una calificación. Pero cuando hacemos taller, creo que también enriquecemos a la universidad con esa conexión de mano y mente a la que Sennett ha dedicado tanto pensamiento. Un modo específico, un modo poético en el sentido griego de referirse a lo productivo de pensar. No en vano hoy se utiliza el término taller de manera generalizada. Hay talleres de todo tipo, talleres sociales, talleres de idioma, talleres de participación, en fin. El taller se ha constituido como el laboratorio, fue como el paradigma de la universidad del siglo XIX, de la universidad científica. Algo ha aportado el taller en su incorporación a la universidad, donde las universidades americanas, por lo demás, tienen un rol muy específico. De manera que tenemos que saber que cuando estamos haciendo taller, que cuando estamos corrigiendo, que cuando estamos resolviendo un trabajo, estamos también contribuyendo a la riqueza de la propia universidad. Y eso a lo menos debiera dar cierto ánimo. Yo creo también que cuando hacemos taller, ejercitamos una de las modalidades que desde que se inició la enseñanza sistemática de la arquitectura, se ha constituido en uno de los modos en que la arquitectura se manifiesta. Me sería largo explicar esto, pero digamos, ser profesor se ha convertido en una profesión con sus riesgos y con sus bondades.
Pero una de las formas en que se manifiesta el ejercicio de la arquitectura, y hay, no sé, grandes arquitectos, se me viene a la mente Boulez, por ejemplo, que fueron quizá primordialmente profesores. Entonces, también cuando hacemos el taller, estamos ejercitando la arquitectura de alguna manera, enriqueciendo la arquitectura, criticando la arquitectura, abriendo la arquitectura a nuevos caminos o recuperando a través de la arquitectura antiguas prácticas. Por tanto, lo que quiero transmitirles esta tarde es que no es poco lo que hacemos cuando hacemos un taller de arquitectura. Por tanto, muchísimas gracias. Yo les deseo un muy buen semestre de taller a todos, especialmente en estas difíciles circunstancias. Muchas gracias, Fernando. Una magnífica presentación, tremendamente estimulante, además pedagógica. La verdad, todos pueden levantar sus manos de color, de todos los colores posibles, aunque no podamos aplaudir. Y además con un recorrido que obviamente a varios de nosotros nos interpreta respecto al sentido que tiene el taller como espacio de reflexión y espacio colectivo, particularmente en el sentido colectivo que tú planteas. Para no terminar así nomás, aunque la hora obviamente para algunos puede ser agobiante y han estado mucha pantalla, igual quiero dejar espacio, no sé Renato, tú que tienes control sobre, encargado de los controles, si es que alguien quisiera hacer un comentario o hacer una pregunta a Fernando, dejar ese espacio abierto, particularmente a los estudiantes. Hay puras felicitaciones en el chat nomás. Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. no, Charla, muchas gracias a todos gracias. por la Muy linda paciencia. charla. Ya me han escuchado demasiados años, escucharme otra vez en mucha paciencia. Parece que no, parece no, no. Sí, ahí. Martín Fernández quiere hacer una pregunta. Martín. Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Primero agradecer la oportunidad, disfruté mucho la charla, una charla muy, muy preciosa. Sobre el tema en que estamos constantemente entre profesores, estudiantes, haciendo taller, viendo cómo nuestros compañeros y compañeras avanzan, es un desafío que lo hablamos mucho también en Taller 1 con Rodrigo Pérez de Arce. Y le hago la pregunta, Fernando, ¿cómo cree usted que podemos avanzar? ¿Cómo cree usted que podemos aprender también de nuestros compañeros y compañeras en un formato en el que estamos tan solitarios, en el que estamos encerrados en 4 paredes y solamente viendo resultados y viendo lo que está en nuestro escritorio? ¿Cómo cree que podemos continuar, no perder la esencia del taller, no perder la comunidad, no perder la construcción que se logra a través de las personas, en un formato tan online y tan impersonal como lo podría ser verse a través de una pantalla o de una cámara? No ver los procesos que viven las personas y no vivir los espacios juntos. Bueno, es difícil. Sabemos poco de esto, aunque hay que tener en cuenta que, y voy a hablar también desde mi experiencia en el Museo de Bellas Artes, donde hemos tenido que desarrollar una programación completa online, distinta de lo que teníamos pensado, pero que no hubiera sido posible si no hubiese habido antes el desarrollo de algunos medios que lo hacen posible. Esto no se improvisó de un día al otro, se desarrolló de un día al otro, si ustedes quieren. Y en ese sentido, yo diría que, en primer lugar, ya hace un rato yo conocía bastantes arquitectos, más o menos jóvenes, internacionales, etcétera, que ya venían trabajando también a distancia. O sea, el trabajo a distancia de la arquitectura es algo que precede a esta crisis. Quizá no de la manera sistemática y masiva como se hace hoy en las universidades. Esa es la base sobre la cual se ha construido. Yo creo que un segundo punto es que la base de la comunicación está un poco más allá de los medios. O sea, en verdad, uno puede decir algo a través del chat, a través del Zoom, a través del email, y se puede comunicar. O sea,
hay que pensar que la gran forma de comunicación intelectual, por ejemplo, durante el siglo XIX, así, fue la correspondencia. O sea, los grandes pensadores o científicos se intercambiaban entre ellos cartas, y muchas veces con eso también avanzaban su pensamiento y derrotaban de alguna manera la distancia. Yo creo que cada taller ha encontrado maneras de resolver esto. Yo he consultado con algunos y me han dicho que más o menos lo han conseguido, al menos en el ámbito de nuestra escuela, pero ello exige, y en eso quizá habría que poner mucho énfasis, mucha, bueno, disponibilidad de tecnología, manejo de tecnología, pero también motivación de aprendizaje de parte de los estudiantes. Yo creo que ese es un gran desafío que tienen los talleres actuales y los cursos a distancia. Ahora bien, a mí me han preguntado mucho en entrevistas, cosas así, respecto del museo. Bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Esto se va a acabar? ¿Se acaba la pandemia y se acaba todo esto? Y yo les digo que no, que nuestro gran desafío es encontrar una buena forma de articulación entre lo virtual y lo presencial. Ese es un desafío que tenemos a futuro y ese es un desafío que tenemos para los próximos años. Hay que tener en cuenta que virtualmente a uno, un estudiante o una consulta, lo interrumpe en cualquier momento, cosa que no es posible con otro sistema. Entonces, claro, tiene dificultades, pero también tiene ventajas de accesibilidad, por así decirlo. Y esa disponibilidad y generosidad de los profesores es súper importante. En cierto modo, equivale a esas horas que a veces las universidades americanas obligan a poner qué horas uno va a atender libremente a los estudiantes. Bueno, esa libertad en parte se ha extendido ahora virtualmente. Así que no sé mucho cómo resolverlo, creo que ustedes lo van a resolver mejor que yo, pero yo creo que estamos enfrentando un fenómeno nuevo que, como cada dificultad, puede contener una oportunidad dentro. Muchas gracias por la respuesta. O sea, por eso mismo lo compartía. Yo vengo saliendo de taller 1, estoy entrando a taller 2, y es el mayor desafío que cursamos, que yo también salgo con una sensación de que logramos vencer, de que logré ver el proceso de mis compañeros, compañeras, y de que es una experiencia de la que puedo aprender demasiado. Así que muchas gracias por su respuesta. No sé si hay otra pregunta. Ya estarán cansados, Luis Eduardo, déjalos. Ok, los vamos a dejar entonces. Lo vamos a dejar entonces y todos sonríen, salvo que algún profesor quiera hacer alguna pregunta. ¿La Pilar quiere hacer una pregunta o quiere despedirse? No, en verdad no quiero hacer una... Pilar Rejola. Muchas gracias. En verdad no quiero hacer una pregunta. Quiero de repente así como que después de esta, no sé, estimulante, consistente y magnífica oportunidad para reflexionar sobre el taller, pensaba así que a veces tenemos gente tan extraordinaria, ¿ah? Y que yo les agradezco también a ustedes que hayan abierto, que Fernando hiciera hoy día la presentación de los talleres. Me parece que ha sido algo así muy intelectualmente, emotivamente, históricamente, una situación muy, muy preciosa que se proyecta mucho para el futuro. Y me parece que justamente ahora que haya sido en un semestre como este, creo que va a ser algo que vamos a recordar. Y en ese sentido quería sugerir que se suba la charla para no olvidarla durante el semestre y cuando no podamos dar una mano a los alumnos. Y muchísimas gracias, Fernando, y también muchísimas gracias a la dirección por haber tenido la brillante idea de convidarlo. No, gracias a ustedes, Pilar, coautora de todo esto. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Oye, y por último, solamente a las pedidas nuevamente felicitar, así que pueden levantar todas sus manos amarillas, nuevamente aplaudir la magnífica presentación de Fernando Pérez.
profesor de muchos de nosotros además, pero aún vigente y a cargo de una titánica tarea que es mantener el Museo Nacional de Bellas Artes, entregando el aporte que entregar a nivel nacional a pesar de todos los problemas que hoy día enfrentamos. Y para cerrar, aparte de este agradecimiento a Fernando, que como dice Pilar, es del corazón de todos los que estamos acá y te conocemos por muchos años, es también invitar. Mañana continuamos con este ciclo de conferencias. Mañana con la conferencia de Macarena Cortés. Macarena va a dictar la conferencia inaugural de los talleres de investigación, mañana a las 3. Y el día miércoles, con alguien que también vi entre medio aquí las imágenes, está sonriendo, que también fue alumno de Fernando, el día miércoles con la conferencia de los talleres profesionales del arquitecto Martín Hurtado también, que pertenece a la misma generación formada por Fernando Pérez y que puede sonreír Martín. Así que lo esperamos a todos mañana a las 3 de la tarde con Macarena Cortés para hablar sobre investigación y el sentido del taller de la investigación. Y el día miércoles con Martín Hurtado para hablar sobre la profesión, sobre el compromiso social y cómo la arquitectura puede hacer un aporte a la ciudad y a las personas. Así que gracias y nos vemos mañana en la tarde y el miércoles en la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Y buenas noches a todos. Chao, Especialmente a los muchas que están gracias. en Berlín y en Londres. Gracias. Hay varios que Gracias. están trasnochando. Chao, gracias. Gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.